La conferencia del guía y esos maravillosos días en esa isla virgen, con personas que todavía tienen tiempo para decir buenos días, para sonreír a los extraños y para demostrar una genuina calidez, continuaban inspirándola y provocando en ella cambios, tanto mínimos como de gran alcance, en la interpretación de la verdadera naturaleza de lo que ha de ser una vida productiva, próspera y gratificante. La emprendedora percibía que ahora tenía un comportamiento menos mecánico y más humano. Ya no estaba pendiente de todos sus dispositivos tecnológicos de una manera tan compulsiva. Nunca se había sentido tan creativa ni tan abierta a las milagrosas maravillas de la vida. Nunca se había sentido tan receptiva ante las bendiciones que la tierra nos ofrece cada día. Y nunca, al menos en lo que podía recordar, se había sentido tan agradecida. Sí, tan absolutamente satisfecha por absolutamente todo cuanto había experimentado. Sabía que los aspectos más duros de su vida la habían fortalecido y habían hecho que ahora fuera más perspicaz, interesante y sabia. Comenzaba a comprender que una vida fascinante y rica en matices deja muchas cicatrices. Se había prometido a sí misma que iba a aprovechar el desafío al que se enfrentaba con sus inversores para intensificar su coraje. El intento de absorción de los inversores sencillamente había incrementado su nivel de implicación para defender ese heroísmo natural que, según había aprendido, todos atesoramos en lo más profundo de nuestro ser, bajo esas capas de temor, inseguridad y limitación que vamos acumulando a medida que avanza nuestra vida. El comportamiento de esos socios indignos de confianza solo había servido para hacer de ella una persona mejor, más valiente y más íntegra. A menudo, un mal ejemplo nos enseña más sobre aquello en lo que deseamos convertirnos que uno bueno. Y en ese mundo de seres humanos encallecidos, que han perdido la referencia de lo que realmente son, se había prometido a sí misma dedicar el resto de sus días a fomentar la excelencia, la adaptabilidad y la más absoluta bondad. Mientras la emprendedora y el artista navegaban en ese pequeño bote de madera, en aguas tan transparentes como el cristal, esquivando arrecifes de coral que, en caso de impacto contra ellos, podrían producir consecuencias graves y muy lejos de la playa donde el millonario había impartido su lección matinal, la mujer podía entrever la masa de tierra en la que el señor Riley le había propuesto que tuviera un picnic marítimo con su nuevo amor. También percibía que sentía cada vez mayor afecto por el hombre que estaba sentado a su lado. Aunque procedían de universos completamente distintos, la química que había entre ellos era innegable. Era como si dos galaxias hubieran entrado en colisión. Y a pesar de que tenían formas de actuar muy diferentes, su compatibilidad era algo que no había experimentado nunca antes. Su madre le había dicho en cierta ocasión que, si tenía la suerte de enamorarse 2 o 3 veces en la vida, debía ser que las historias de esos amores fueran algo realmente importante.